Muy buenas tardes para todos. A nombre del capítulo Venezuela del American College of Physicians, doy la bienvenida a nuestra actividad científica de hoy sobre el post-COVID-19. ¿Qué debemos hacer? La cual será presentada por el doctor Samir Kababe, coordinador de nuestro comité científico. El capítulo Venezuela del American College of Physicians, cual me corresponde dirigir durante los próximos años, continúa desarrollando diversas actividades educativas dirigidas a la comunidad médica. Estamos preparando la reunión científica anual para la segunda quincena del mes de mayo, cuyo programa estará pronto en los diversos medios de información. Deseo invitar a aquellos colegas que no pertenecen a el American College of Physicians que se acerquen a nuestra página web para conocer las ventajas que el colegio ofrece a sus afiliados. De inmediato, el doctor Samir Kababe hará la presentación del programa de esta tarde, el cual estoy seguro será de gran utilidad formativa para todos. Muchas gracias. Bien, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este simposio del capítulo Venezuela del American College of Physicians sobre post-COVID-19. ¿Qué debemos saber? La recuperación de la COVID-19 es un proceso continuo y no hay un acuerdo todavía para establecer los términos duración de la fase de recuperación. Han surgido diferentes denominaciones como síndrome post-COVID-19, condiciones post-COVID, secuelas posagudas de la infección por SARS-CoV-2, etc. El término post-COVID-19 engloba todos los casos de persistencia de síntomas después de las 4 semanas de inicio de la enfermedad aguda. Se ha utilizado el término de post-COVID agudo cuando los síntomas alcanzan las 12 semanas y prolongado o crónico cuando pasan de las 12 semanas. No obstante, y aunque todavía no tiene una definición de caso, se está tipificando cada vez más el llamado COVID prolongado o COVID persistente, long COVID en inglés, como una condición sindromática y crónica, mayormente con más de 12 semanas, de algún modo semejante al síndrome de fatiga crónica y que afecta significativamente cerebro, pulmones y sistema cardiovascular, con alteraciones microvasculares y de microtrombosis, y donde se involucran autoanticuerpos, una probable reactivación de Epstein-Barr virus, una probable remanencia de restos de virus en los tejidos y con mucha frecuencia la presencia de diabetes mellitus, y donde los síntomas clínicos típicos, ustedes lo saben, son disnea, fatiga, confusión mental, disfunción autonómica, cefalea, pérdida persistente de olfato y del gusto, tos, depresión, febrícula, palpitaciones, mareos, dolores musculares y articulares. Las estadísticas mundiales de la incidencia de post-COVID-19 han sido muy variables y oscilan entre el 25 y el 50% de los pacientes que no requirieron de hospitalización. Entre los que ameritaron ser hospitalizados durante la enfermedad aguda, la incidencia de post-COVID-19 a los 4 meses oscila entre el 40 y el 53%, y de ellos 10 a 20% requirieron ser rehospitalizados. Pero estas cifras son muy gruesas e imprecisas. Allí no se desagregan grupos etarios, ni los grupos de riesgo o con comorbilidades. Tampoco consideran el impacto de la vacunación, que sí ha mostrado, por cierto, evidencias de reducción de la incidencia y de la magnitud de la morbimortalidad que conlleva la COVID-19. Tampoco consideran estas cifras la variante del virus involucrado. Lo cierto es que el número de pacientes con post-COVID-19 en el mundo es muy importante y se cuenta en decenas o hasta cientos de millones. Bien, pero cada día aprendemos más de post-COVID-19 y van surgiendo evidencias que permiten tipificar y saber cuáles, cuándo y cómo debemos evaluar estos pacientes.
Durante esta pandemia también hemos entendido todos que tanto la COVID-19 como la post-COVID son enfermedades multisistémicas y que requieren del manejo integral y multidisciplinario. Para el día de hoy tenemos invitados a 5 excelentes conferencistas de conocida trayectoria y pericia en el manejo de esta enfermedad. Cada uno desde su especialidad o área de experticia disertará sobre diferentes aspectos. Tengo el honor de presentar primero al doctor Félix Tapia, con un dilatado currículum, pero que resumiremos diciendo que es graduado como biólogo en la Universidad Concordia de Canadá, es inmunólogo de la Universidad de Londres, Reino Unido, investigador y profesor de la UCB, jefe del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Biomedicina Jacinto Convit de la UCB, además de un buen amigo. El doctor Tapia nos hablará de la inmunopatogenia de COVID-19, tema indispensable para comprender en adelante todas las manifestaciones sistémicas de la enfermedad aguda y de las condiciones posagudas y prolongadas. Adelante, doctor Tapia. Buenas tardes. Mis agradecimientos al doctor Samir Carababe y al American College of Physicians, capítulo Venezuela. El sistema inmunitario de los turbulentos, también llamado sistema inmunitario de la periferia, está constituido por el sistema inmunitario de las mucosas y el sistema inmunitario cutáneo. El de las mucosas, que es muy interesante, tiene a su vez varias subdivisiones dependiendo de los órganos que estemos hablando. Entre esos, gastrointestinal, bronquial, nasofaringio, glándulas mamarias, órganos genitourinarios, etc. El SARS-CoV-2 entra a la célula y específicamente a la célula epitelial por el receptor AC2. Este receptor AC2 es un receptor de señalización celular que actúa como un inhibidor de las señales inflamatorias y está asociada con los 4 sistemas reguladores, que son complemento, coagulación, RAS y KKS. Es un receptor muy bien conservado genéticamente a través de la evolución y fundamental para la homeostasis celular y en líneas generales la homeostasis de los individuos. Por ejemplo, el RAS tiene que ver con presión sanguínea, el volumen extracelular corporal y el equilibrio de sodio y potasio. El KKS con inflamaciones, con la presión sanguínea, la coagulación y el dolor, para que tengan una idea. El AC2 está presente prácticamente en todas las células epiteliales, incluyendo en la epidermis y en los endotelios. Aquí señalamos todos los órganos que tienen células epiteliales, básicamente todos. Sin embargo, esta lámina del Scientist no presentó a la piel, y entonces está como en las partes generales de los epitelios, aquí en la parte de abajo. Y aquí, por eso yo pongo ese dibujo de la piel. Sin embargo, de eso va a hablar la doctora Vázquez, como es la última presentadora de este foro. Una de las células más importantes en el equilibrio y el control del equilibrio del sistema inmunitario son unas células descubiertas en los últimos 5 o 7 años, que son las células linfóides innatas. Esas células innatas son sumamente, tienen una gran plasticidad, hay de 3 tipos, y incluye algunas de las células de NK. Entonces, se sabe que la ILS1, o sea, la célula linfoide tipo 1, es la que controla los virus en líneas generales. En un estado latente, esa célula funge de ser como un patrullero que va buscando cosas para eliminarla y está produciendo, induce a producir mucho interferón gamma, y este mantiene un equilibrio y una respuesta antiviral vigorosa durante todo el tiempo. Cuando hay una invasión por parte de algún virus, estas células controlan a través de esa producción del interferón y controlan esa infección y la dominan. Sin embargo, cuando hay problemas con la ILS1, y es el caso del SARS-CoV-2 que entra por el AC2
maltrata ese receptor y ese receptor a su vez genera daños en las células linfoides innatas, específicamente en este caso la tipo 1. Entonces se genera una inflamación aguda. En todos los casos que se han estudiado esas células, que son unos 3 artículos, se demuestra que hay una gran disminución de esas células. Otro de los guardianes que tienen que ver con la respuesta inmunitaria están en los epitelios. El epitelio también es un sitio sumamente importante de función inmunitaria y de educación de las células. Ahí tenemos algunas moléculas que son todos lo mismo, pero que dependiendo de quién las descubre, le ponen neurotransmisor, la llaman hormona o la llamamos citocina. Entonces, lo más importante, aquí tenemos la hormona melanoestimuladora alfa, la IL-6, la IL-10, el IGF-1, que es un factor de crecimiento similar a la insulina, el IDO, el TGF-beta, que es una de esas citocinas fundamentales, siempre buscando equilibrio hacia lo positivo o lo negativo, dependiendo de cómo conseguir las cosas. Y también podríamos mencionar este péptido fundamental en las enfermedades de la piel, que es el CGRP, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. ¿Cómo se da en el SARS-CoV-2 la tormenta de citocinas y el daño tisular? Bueno, el SARS-CoV-2 entra en la célula epitelial, genera una respuesta inmunitaria hiperinflamatoria con producción de especies reactivas de oxígeno. Eso conlleva a la muerte celular. ROS también estimula al inflamasoma NLRP3, que es fundamental para activar el factor de transcripción nuclear NF-κB, y eso genera entonces una respuesta totalmente alocada, totalmente debilitada y exacerbada, que lleva a aumentos de citocina, de linfocitos T y linfocitos B, que conducen a una tormenta de citocina, y esa tormenta generalmente termina en la muerte del paciente. Hay diafonía entre las redes de citocina del sistema inmunológico y el sistema nervioso central, y eso está viendo muchísimo, y vemos, por ejemplo, cómo el virus es capaz de estimular la parte primera del sistema inmunológico a través de las células epiteliales, y luego infectando macrófagos o sobreactivando macrófagos, células dendríticas, linfocitos T y linfocitos B y neutrófilos, que generan la tormenta de citocina. En el caso del sistema nervioso central, son el microglía, preferiblemente la microglía, y los astrocitos, que son también posibles de infección por parte del SARS-CoV-2. Y esto genera entonces un estado proinflamatorio y muchas citocinas desordenadas y una tormenta de citocina. Aquí voy a hablar de algo que es fundamental para la respuesta inmunitaria y que se está viendo que es fundamental para el COVID y más que todo para el post-COVID. Este es el punto de control inmunitario. El punto de control inmunitario es el punto entre una célula presentadora de antígeno o APS, que aquí señalamos una dendrítica, o que también una APC puede ser los macrófagos. Estas van a tener moléculas de coestimulación. Esas moléculas de coestimulación como esta, el CD80, en la célula presentadora de antígeno, y su contraparte, el CD28, en el linfocito T, se dice que es de coestimulación porque adhiere en una forma más fuerte a estas dos células en su función. Por muchos años se creía que controlando solamente la coestimulación uno podía transformar las células, y eso es lo que sucedía quizás en el sistema de las mucosas. Sin embargo, se descubrió luego que hay además las señales coestimulatorias, unas señales reguladoras, y cuando hablamos en inmunología de regulación estamos hablando de supresión. Entonces estas son muy importantes. Por ejemplo, en el cáncer hay un exceso de estas moléculas de regulación, y por lo tanto entonces tenemos un sistema inmunológico en el cáncer
que está disminuido, que está prácticamente frenado y que se puede activar activando precisamente esas moléculas. Eso fue lo que hicieron estos dos señores que se ganaron el premio Nobel en el 2018, James Allison y Tasuku Honjo. Se ganaron el premio, uno trabajando con el PD1 y el PDL1 y el PD1 en el linfocito T y el PDL1 en la célula presentadora de antígeno. Y el otro trabajando con una molécula que se llama el CTLA4. Eso les generó y demostraron en una forma fuerte lo importante que era este centro de control inmunitario. En este artículo de Loretta-Lee del 2021, ellos demuestran que el bloqueo del sitio de control disminuye la patología del post-COVID. O sea, la mayoría de los pacientes tienen menos signos persistentes en esta enfermedad. Es un artículo bien interesante, bastante largo, miren la cantidad de autores que tiene. Casi todos los grandes papers del COVID-19 están llenos de autores, y ellos demuestran aquí que estas células, los linfocitos T, estas cosas que están disminuidas, que están debilitadas, al utilizar anticuerpos, como se usó en el cáncer, contra esas moléculas reguladoras, puedes activarlas a que funcionen y esas generan una respuesta inmunitaria bastante buena y no se da la patología, no se da la enfermedad. Aquí vemos algunos de los experimentos que ellos hicieron. Aquí yo muestro, por ejemplo, cómo aquí en el centro está el COVID ya curado, y aquí está el post-COVID. Entonces vemos cómo, por ejemplo, la IL-1 que es fundamental, es la primera citocina que se da, es la que está asociada con la fiebre, es la que primero se dispara por el inflamasoma NLP1, P3, y si está disminuido aquí. Igual su receptor también está disminuido. La IL-4, que es fundamental en la respuesta efectora, está también disminuido con respecto al COVID, en el post-COVID. Y la IL-6, como sabemos, que es fundamental también para el COVID, está prácticamente inexistente, muy disminuida en el post-COVID, comparándolo con el COVID. Aquí muestro los linfocitos T inflamatorios, que también son importantes, también un poco disminuidos, y aquí muestro una citocina, una quimiosina, la eotaxina, que también está bastante disminuido. Este es solamente uno de los cuadros, de los múltiples cuadros que ellos muestran en la publicación. Y ya para finalizar, viendo las moléculas reguladoras, el PD1 y el PD1L1, el PDL1 en forma soluble, ellos ven también que está totalmente invertido. Entonces, al utilizar esos anticuerpos, ellos logran que se disminuyan la enfermedad. Entonces, muchas gracias por su atención y mis saludos a la Junta Directiva del capítulo. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Tapia, por su excelente exposición. A continuación, el doctor Erwin Ramírez nos va a dictar su conferencia sobre trastornos cardiopulmonares en post-COVID-19. El doctor Ramírez es médico cirujano y especialista en medicina interna de la UNA, especialista en medicina crítica de la Policlínica Metropolitana, instructor de clínica y terapéutica médica del Hospital Universitario de Caracas, y también es miembro del capítulo Venezuela de la ACP. Además, puede poseer una amplia experiencia en el manejo de COVID y post-COVID, tanto en ámbito hospitalario y crítico como ambulatorio en estos 2 años de pandemia. Bueno, me es muy grato presentar al doctor Ramírez. Adelante, doctor Ramírez. Buenas tardes a todos. Gracias por la ACP por la invitación al capítulo Venezuela para hablar de las manifestaciones cardiovasculares y pulmonares en los pacientes post-COVID.
Agradecido por la invitación. Vamos a comenzar a hablar sobre este tema, definiendo primeramente qué es el post-COVID, que va a estar dado por los síntomas que se desarrollan durante o después del COVID-19, que van a continuar por más de 4 semanas y que no se explican por un diagnóstico alternativo. Dentro de esto tenemos que tomar en cuenta el PAS, que es el síndrome post-COVID como tal, que va a estar entre esta 4ª semana hasta la semana número 12, y el long COVID, que son las manifestaciones después, o el PAS, que es las secuelas de post-SARS-CoV-2, que van a estar dadas por cuando las infecciones son mayor de las 12 semanas. A partir de las 12 semanas se considera como long COVID. Este long COVID o el post-COVID se va a presentar, se va a manifestar de diferentes formas, desde la punta del cabello hasta la punta del pie, con manifestaciones neuropsiquiátricas, pulmonares, cardiovasculares, musculoesqueléticas, renales, entre otras, y bueno, nos abocaremos principalmente a la parte cardiopulmonar actualmente. Fisiopatológicamente lo haremos sencillamente, ya que aún se está estudiando las causas del por qué se presenta el post-COVID en los pacientes. A nivel pulmonar se estudia que, bueno, hay diferentes citoquinas, interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, que va a conllevar posteriormente a que se estimulen y a nivel pulmonar haya migración de fibroblastos, daño a nivel del alveolo, hay alteración del alveolo capilar, a la vez con formación de microtrombos que hacen que se dificulte el paso del oxígeno a través de la membrana alveolo capilar, con daño directo y fibrosis por la migración de fibroblastos a nivel pulmonar. Y a nivel cardiovascular, hay una alteración, ya que el corazón tiene más del 7% de expresión de IECA, de receptores para IECA, y estos van a ser cardiomiocitos, van a presentarse inflamados principalmente por la interleuquina 6, por el necrosis tumoral alfa. Posteriormente va a haber una disregulación del sistema autónomo, una down regulation del sistema renina-angiotensina-aldosterona, alteraciones del sistema de la enzima convertidora de angiotensina, lo cual va a llevar a que también se produzca fibrosis pulmonar, migración de estos fibroblastos y producción de miocarditis y daño a nivel de la estructura cardíaca también posteriormente. Prevalencia del post-COVID, hay estudios y metaanálisis que vienen estudiando, donde lo que cumplieron fueron 29 estudios que cumplieron con los requisitos para la prevalencia de este mismo, con una prevalencia importante de los pacientes que fueron hospitalizados durante la fase aguda de la infección, y evidenciaron que las mujeres tienen una prevalencia mucho más alta de síntomas post-COVID que el sexo masculino, y la disnea y la fatiga fueron principalmente los síntomas más frecuentes, con una prevalencia mucho mayor, donde la disnea está más o menos en el 22 hasta un 53% de los pacientes tienen dependencia de oxígeno hasta un 6%, anomalías en las pruebas de funcionalismo pulmonar hasta un 25%, a nivel cardiovascular dolor torácico hasta un 21%, síndrome de taquicardia postural, que es muy frecuente, y casos, aunque son más escasos, un 2.3% de miocarditis que presentan troponina positivas persistentes y nos asocia con estos probables síntomas. Dentro de los síntomas que podemos tener puede ser fibrosis pulmonar, a nivel pulmonar, tos, cambios en vidrio ilustrado, trastornos en la difusión de monóxido de carbono a nivel pulmonar, anomalías en la rayos X de tórax, disnea, dolor torácico, entre otros. Y a nivel cardiovascular, palpitaciones y dolor torácico, siendo las principales son los cambios a nivel radiológico que siguen persistentes, las disneas, hasta un 25% de los pacientes, y a nivel cardiovascular, las palpitaciones en un 13% y el dolor torácico en un 18% aproximadamente. Esto fue con una progresión hasta los 6 meses. Y aquí un estudio donde estudiaron cuáles fueron las manifestaciones cardiovasculares en un grupo muy amplio, un estudio de corte de 150.000 pacientes, tomando la data de 5 millones de pacientes de los veteranos de guerra en Estados Unidos, para predecir después de los 12 meses si había aumento del riesgo de las manifestaciones cardiovasculares. Encontraron justamente que había un aumento de la incidencia de enfermedad cerebrovascular, de bradicardia sinusal, de fibrilación auricular, entre otras arritmias y fallas cardíacas, posteriormente a los 12 meses de infección. O sea que no es solamente nos quedamos con la afección post-COVID después de las 12 semanas, sino que el paciente después de este tiempo también puede presentar a los 12 meses alteraciones cardiovasculares. Ya sabemos cuáles son los síntomas que va a presentar el paciente. Lo que vamos a buscar es la evaluación de ese paciente para definir en qué momento vamos a hacer la consulta control. Vamos a saber si es una enfermedad fue leve, fue moderada, fue severa, donde la enfermedad leve generalmente no se realiza control en los pacientes a menos de que haya algún trastorno como tal de síndrome post-COVID,
y los pacientes con enfermedad moderada severa, generalmente la consulta se hacen de la tercera y la cuarta semana con infección aguda. Es importante ver la cronología de la enfermedad, los síntomas que ya hemos descrito previamente, la duración, qué tan graves son, si representan algún tipo de complicaciones asociadas o no. Y en esta evaluación busca síntomas como el paciente tiene tos persistente, dolor torácico, dolor preurítico, sibilancias, roce pericárdico, cuartos ruidos, signos de dolor torácico, miocarditis, ortopnea, entre otros, para tratar de descartar qué alteraciones puedan tener estos pacientes y poderlas predecir. La pulsoximetría, pacientes que tengan saturaciones de oxígeno bajas pueden asociarse a trastornos pulmonares como fibrosis pulmonar, entre otras. Pacientes que tienen menor de 88% o 90% deben tratarse como tal. Se hacen las pruebas de caminata a los 6 minutos para ver la condición del paciente. Y los laboratorios, pues realmente no a todos los pacientes se les piden, incluso no está indicado realizar ni PCR ni antígenos para confirmar si el paciente tiene o no actualmente COVID. Y si estamos pensando en un dolor torácico, el ProBNP, las enzimas cardíacas, troponina como tal, esto nos ayuda a orientar casos de miocarditis o de fallas cardíacas como tal asociadas. Por supuesto, una buena historia clínica es parte importante y hay escalas como la escala de Borg, que mientras mayor sea la escala que siente el paciente de disnea, quiere decir que sus síntomas van a ser mucho peores y esto va a definir parte del tratamiento. Una buena exploración funcional por aparatos y sistemas, cada uno de los síntomas que viene expresando el paciente para confirmar o descartar la presencia de fibrosis, soplo, miocarditis, entre otras alteraciones de las que ya venimos hablando. El momento en el que vamos a pedir la parte imaginológica pulmonar va a ser la parte de las rayos X de tórax, tomografía, ecografía pulmonar, donde las rayos X de tórax se solicita generalmente posterior a la semana número 12, en vista de que hasta esta fecha pueden persistir imágenes radiológicas de la infección aguda. La tomografía es, por supuesto, más sensible para evidenciar cualquier tipo de alteración, vidrio ilustrado, opacidades, fibrosis pulmonar, y la ecografía se recomienda solamente para seguimiento de pacientes que tengan afección pulmonar severa, porque pacientes que no tengan afección pulmonar no se recomienda como seguimiento. Se están utilizando actualmente incluso xenón hiperpolarizado con resonancia magnética para ver si hay trastornos de difusión. Aquí vemos en la imagen por lo menos trastornos de difusión, no hay un paso adecuado del xenón. Otras imágenes donde se ven cambios pulmonares y bueno, no hay una difusión que no es adecuada a nivel pulmonar de los pacientes y nos puede orientar hacia trastornos del paciente. La espirometría nos da mucho aporte del patrón que tiene el paciente, si hay alteraciones como tales, hay un patrón obstructivo, generalmente son patrones restrictivos en fibrosis pulmonar. Es importante medir los volúmenes pulmonares, la presión inspiratoria máxima y la capacidad de difusión de monóxido de carbono, que está generalmente alterada en estos pacientes. Este es un estudio que se hizo progresivo para ver a los 3, 6, 9 y 12 meses los tipos de alteraciones a nivel pulmonar de los pacientes. Esta es con la difusión de monóxido de carbono. Fíjense que hay un 55% de alteraciones en los pacientes con la difusión de monóxido de carbono, que fue mejorando a los 12 meses, pero a los 12 meses todavía hay una persistencia del 33% con trastornos de la difusión de monóxido de carbono. Y a los 12 meses, a los 9 meses, a los 12 meses todavía hay trastornos en la espirometría, opacidades radiológicas. Fíjense que es un cuadro que, aunque disminuye la proporción de los pacientes que lo presentan, pueden persistir, se pueden evidenciar hasta los 12 meses incluso más. Pruebas cardíacas para descartar pericarditis, infarto al miocardio, el electrocardiograma y Holter en casos de arritmias como tal. El ecocardiograma nos aporta muchísima información como para saber si hay edema pericárdico o miocárdico, y el gol estándar para la miocarditis es la resonancia magnética cardíaca. Fíjense que hay lesiones a nivel cardiovascular, edema miocárdico, cicatrices, entre otras, que hay que estar pendientes. Ya después que tenemos el diagnóstico de qué es lo que tenemos con el paciente, cuáles son las manifestaciones que podemos tener, vamos a tratarlo según cada uno de los síntomas. La clasificación de Borg para la disnea nos da que si es un puntaje menor de 3, la idea de tratarlo es con ejercicio respiratorio, es lo que nos aportan las guías, y si es mayor de 3, y hay que buscar rehabilitación pulmonar, pues necesitar tratamiento con esteroides, inhaladores, dependiendo de lo que nos reporten la espirometría de los pacientes. Si es tos, el benzonatato y la guaifenencina ayuda mucho más a los pacientes, incluso combinados, a mejorar estos trastornos de tos. El dextrometorfano también ayuda por sus efectos a nivel periférico y ayuda a mejorar estas crisis de tos, que son generalmente tos secas. Y si son persistentes, tenemos la gabapentina, lidocaína inhalada, bromuro y patropio, que es como parte del tratamiento de tos crónica, pero faltan estudios todavía directamente en pacientes post-COVID.
Y la presión torácica de causa no cardiogénica, no cardíaca, este se trata generalmente con AINES, generando ibuprofeno 400 a 600 miligramos cada 8 horas generalmente. La fibrositomas, el tratamiento es con esteroides de 20 a 30 miligramos. Agentes antifibróticos como la pirfenidona se están estudiando actualmente y funcionan en algunos pacientes, tanto en fase aguda como en la fase post-COVID. Se están estudiando nuevos agentes como la BG0011, TD139. Se recomienda el uso de oxígeno, rehabilitar y vacunación contra el neumococo, contra influenza para evitar trastornos de los pacientes. Y bueno, cuando ya la enfermedad es muy severa, trasplante pulmonar. Para las manifestaciones cardíacas, infarto, miocarditis, todo se trata igual que según la guía, en vista de que ya después de haber pasado el tiempo, no son infectantes y se pueden tratar según las guías clásicas. La ortostasis con terapia no farmacológica, modificaciones del estilo de vida y farmacológicamente con midrodina, que nos ayuda a mejorar la presión arterial. Y la rehabilitación cardíaca en estos pacientes es fundamental para la resolución de los mismos. Pacientes atletas, lo que se busca es tratar de ver cuánto tiempo van a regresar a sus actividades. A las 2 semanas, si no hay ninguna alteración, puede regresar, pero si hay elevación de troponinas, ecocardiograma alterado, resonancia magnética elevada y signos de miocarditis, hay que mantenerlo en reposo entre 3 a 6 meses. El síndrome de taquicardia postural, tratamientos, simplemente cambios en el estilo de vida, tratamientos como los alfa-bloqueantes en ortostasis como el midrodin, y palpitaciones. El Leurodin es uno de los medicamentos que más recomienda para el tratamiento de la taquicardia postural, que se puede diagnosticar incluso con el test de la mesa vascular. Futuro, bueno, tratar de predecir qué pacientes pueden presentar esta afección pulmonar mediante uso de teléfono, para predecir mediante encuestas cuáles pacientes pueden presentarlo. Estudios que está haciendo el Instituto Nacional de Salud a nivel de Estados Unidos, como el estudio Recovery, para buscar qué otras opciones hay para el tratamiento, como la empagliflozina, entre otros que se están estudiando, y por supuesto estimular a la vacunación, ya que eso disminuye los síntomas de post-COVID en los pacientes. Se ha demostrado con respecto a los no vacunados. Y nuestra meta, tratar de evitar que estos síntomas post-COVID desaparezcan y, bueno, mejorar a estos pacientes que pueden tener una duración un poco prolongada de sus patologías pulmonares. Muchas gracias por la invitación a todos. Muchas gracias, doctor Ramírez, por su excelente conferencia. Me corresponde ahora presentar al doctor Claudio Cárdenas, quien nos hablará de las manifestaciones neurológicas y psiquiátricas de la post-COVID-19 que tanto nos preocupan y de las que cada vez conocemos más. El doctor Cárdenas es médico cirujano de la UCB, neurólogo y neurofisiólogo del Hospital Vargas de Caracas y presidente de la Academia Venezolana del Sueño, AVENSU. Adelante, doctor Cárdenas. Saludos y muchísimas gracias al American College of Physicians, al capítulo Venezuela, por invitarme a dar esta conferencia de post-COVID-19 de consecuencias neurológicas y psiquiátricas. Mi nombre es Claudio Cárdenas, soy neurólogo y voy a comenzar a hablarles sobre este tema. Cuando hablamos de post-COVID-19, vamos a considerar de que el paciente tuvo que haber tenido infección por COVID. Lo preferible es que haya sido documentada con una prueba serológica, con una prueba de PCR-RT o con una prueba antigénica. Y sería un diagnóstico confirmado, pero también puede ser probable o posible según los criterios de Ravindran que estoy utilizando para comenzar a hablar del tópico. Y cuando hablamos de post-COVID, yo voy a mencionarles principalmente el término post-COVID que la National Institute of Health and Care Excellence determina que son síntomas desarrollados durante o después de la infección y que continúan por más de 12 semanas. Como podemos ver en esta gráfica de Fernando de las Peñas y colaboradores, donde hablan de post-COVID agudo en la fase 1, que está acá, y post-COVID prolongado o post-COVID per se, fase 2, a las 12 semanas. Yo tomaré este patrón como marco de referencia para hablar del tópico. Ahora me toca hablar de consecuencias o de síntomas neurológicos y psiquiátricos, y es que cada día, a medida que avanzan las investigaciones científicas moleculares y a medida que avanza la generación de información científica, la línea entre la psiquiatría y la neurología se está haciendo cada vez más delgada. Y es que por ello, a pesar de ser neurólogo, voy a tomarme
unos cuantos minutos para hablar de desórdenes psiquiátricos a solicitud del panel que organizó el simposio. Y esto bajo ninguna circunstancia pretende de cierta manera hacer algo de intrusismo en psiquiatría. Ahora, no es la primera vez que un virus se enamora del sistema nervioso. De hecho, gracias al barón Constantin von Economo en la epidemia de encefalitis letárgica, en donde descubrió verdaderamente dónde está el centro de la vigilia y del sueño, fue aquí donde hubo una primera de las tipificaciones y publicaciones referentes a cómo una infección viral puede afectar el sistema nervioso. Y es que en COVID no ocurre lo contrario. El COVID no escapa a ello. Y es que la proteína S, la proteína Spike, tiene una importante afinidad molecular, estructural, con el receptor de la angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se expresa a nivel de las membranas plasmáticas de las neuronas y de la glía. Y es que esta se encuentra no solamente a nivel de las neuronas, sino el córtex cerebral del cuerpo estriado del hipotálamo, la glía per se, de la sustancia negra del tronco, de todas partes. Y son áreas objetivos potenciales, y el virus del COVID-19 logra ingresar a través de la vía transcribosa, el transporte axonal, la vía transináptica, bien sea a través de la vía hematógena o quizás desde lo que viene siendo la vía linfática. Y generalmente qué tipo de condiciones establece y en qué se puede generar algún tipo de deterioro desde el punto de vista del sistema nervioso. Bueno, la inmunidad mediada puede generar afecciones a nivel encefálico y a niveles de niveles periféricos. La disfunción de la coagulación, las comorbilidades metabólicas o cardiovasculares y la hipoxia, todas pueden generar consecuencias del sistema nervioso. Así que vamos a dividir la siguiente presentación en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico y autónomo con cada una de sus partes, y vamos a comenzar con el central y con los síntomas psiquiátricos. Y es que, bueno, ustedes saben que hay una epidemia paralela de enfermedades mentales en el contexto de el COVID-19, pero como nos referimos estrictamente a los pacientes que han sido agudamente infectados, se ha visto que los pacientes que han tenido síntomas, bien sea leves, subsintomáticos, generan distintos tipos de desórdenes, y hay una patología psiquiátrica post-COVID muy elemental, característica, en donde se inicia con una sensación aguda de fatiga, apatía, deseo disminuido de interacción social, que muchas veces persiste y conlleva la depresión. Hay cambios de la conducta alimentaria, anedonia, pérdida del interés, pérdida de la esperanza, pesimismo, inutilidad, y esto muchas veces conlleva una depresión. Se ha visto que luego de 12 semanas de la infección, los síntomas depresivos pueden estar presentes en un 11 a un 28% de los pacientes. Y el diagnóstico de depresión mayor, no solamente síntomas depresivos, puede ir del 3 al 12%. Hay factores potenciadores, como el sexo femenino, la historia psiquiátrica previa, la afección sistémica durante la fase aguda aparentemente aumenta mucho las probabilidades de desarrollar una depresión, así como lo que viene siendo la edad cuando se es mayor de 75 años. Y la depresión es mucho más prevalente y suele permanecer más tiempo que la ansiedad o el trastorno de estrés postraumático. Y algo que se ha demostrado es que la sintomatología depresiva es proporcional a los síntomas de la inflamación sistémica. Y cuando hablamos de depresión, tenemos que hablar de suicidio. Y es que también en el síndrome post-COVID hay una tríada de elementos que pueden aumentar el riesgo suicida. Los síntomas psiquiátricos, la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, el desorden cognitivo. A nivel neurológico, la disgeusia, la geusia, la anosmia, los dolores de cabeza, el dolor crónico. Y a nivel de los síntomas físicos, como es la fatiga, la disnea, etcétera, etcétera, aumentan el riesgo de suicidio. Y es que, de hecho, en el contexto de la pandemia, la cantidad de fallecimientos por suicidios también ha sido bastante amplia, bastante alta, y ustedes lo deben haber percibido, como se lee con frecuencia últimamente en las redes sociales, como si verdaderamente estuviera muy, muy cercano todo este fenómeno. Y es que las enfermedades mentales y la depresión y el trastorno de estrés postraumático y la ansiedad no escapan a ello.
De hecho, en pacientes post-COVID, un 22.46% tenían una prevalencia importante de ansiedad y un 17.32% tuvieron síntomas relacionados con trastorno de estrés postraumático. Y consideremos de que muchos de estos síntomas tienen que ver más con pacientes hospitalizados, que es donde más se han hecho los estudios. Sin embargo, a nivel de pacientes con síntomas leves que no requirieron hospitalización, también se presentaban muchos trabajos referentes a ello. Siguiendo con el sistema nervioso central, vamos a hablar de síntomas neurológicos y tenemos que comenzar a hablar del deterioro cognitivo y la neblina mental. Y es que el compromiso multisistémico no escapa al sistema nervioso central, generando un daño neurológico de origen multifactorial. Y es que la invasión viral directa, la respuesta inflamatoria periférica, la disfunción endotelial, la hipoxia cerebral o la hipoperfusión pueden generar síntomas cognitivos o neblina mental. Entre los que están la dificultad para la concentración, la hipersensibilidad a la luz, el sonido, los síntomas cognitivos similares a la fatiga crónica. Y es que si el paciente tuvo COVID severo y estuvo hospitalizado, se presenta un deterioro cognitivo al momento de egresar de un 70 al 100%, sobre todo si hubo distrés respiratorio. Aparentemente el 80% al año todavía puede tener síntomas de alteraciones cognitivas y se sospecha que un 20% a los 5 años. Se sabe que un tercio de los pacientes con COVID que necesitaron ventilación mecánica y egresaron, no han podido retornar al trabajo en un año. El COVID leve y moderado da un poco más de fallas ejecutivas, desórdenes de atención, algo menor, sin embargo, no deja de ser un deterioro cognitivo bastante molesto que deteriora la calidad de vida de las personas. Y con respecto al parkinsonismo, sabemos que el Parkinson agudo se presenta en los pacientes con COVID. No sería tampoco la primera vez que una epidemia viral puede causar un aumento de esto, pero desde el punto de vista del COVID, del post-COVID, no se tiene todavía una estadística que nos diga cuál es la incidencia de Parkinson y de parkinsonismo en el post-COVID, pero se sospecha que va a ser bastante importante y se sospecha, como no ha ocurrido en oportunidades anteriores en la historia de las epidemias, de que pueda aumentar. Y en el caso del COVID tiene que ver muchísimo con el plegamiento anómalo de la proteína alfa-sinucleína, que puede generar estas inclusiones que llaman también cuerpos de Lewy, y aparentemente tiene que ver con que ocurren alteraciones desde el punto de vista de los fagosomas y los lisosomas y otras estructuras que favorecen la formación de estos cuerpos. La epilepsia se sabe también que en la fase aguda es bastante prevalente y la literatura ha mostrado casos escasos de pacientes sin ningún tipo de factor de riesgo para epilepsia en donde se han aparecido crisis y se han encontrado anticuerpos contra los receptores NMDA del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, actualmente no existe una evidencia sólida de que la presencia de crisis epiléptica en la fase aguda favorezca el desarrollo de la epilepsia en el futuro, a menos que haya habido una lesión cortical con secuelas estructurales, como puede ocurrir en el caso de un ictus. Y es que el ictus en el COVID agudo también es muy prevalente y no podemos pasarlo por alto. Y hay múltiples factores para que esto ocurra. Sin embargo, en el post-COVID, aunque se sospecha de que verdaderamente va a haber un aumento del riesgo para desarrollar un ictus, sobre todo en pacientes que no están recibiendo terapia anticoagulante, todavía no existe una data sólida que diga cuánto es el riesgo que se presenta de un ictus y cuánto aumenta en el post-COVID. Por lo menos no de una bibliografía que sea, ¿sabes?, revisada y que pudiéramos darle solidez. Con respecto a los dolores de cabeza, son muy prevalentes. Y es que la cefalea es parte de los síntomas primordiales del COVID agudo, pero es que también puede permanecer en las fases crónicas y puede formar parte del síndrome post-COVID. Se sospecha que la cefalea puede deberse a la activación del sistema trigeminovascular y también por endotelitis inflamatoria con alteración de la barrera hematoencefálica. Y particularmente hay un péptido que recientemente es parte de los mecanismos diana del tratamiento de la migraña, que es el péptido genéticamente relacionado con la calcitonina, que resulta que particularmente también es secretado por terminales nerviosas en los pulmones y aumenta en sus niveles plasmáticos. ¿Qué tanto de esta cefalea puede tener que ver con este aumento de este péptido genéticamente relacionado con la calcitonina? Es algo bastante interesante. Con respecto a los trastornos del sueño, el síndrome de piernas inquietas, esa sensación molesta, desagradable, circadiana, vespertina, nocturna, que impide a las personas conciliar el sueño y que le obliga a mover las piernas o a pararse para sentirse bien, tiene un 5.7% de prevalencia en la población femenina en general, que es de los que tienen más estudios, y en el post-COVID aumenta al 14.8%. Se han descrito trabajos previos en donde en otras
síntomas y epidemias virales, también ocurre este síndrome y se teoriza que los mecanismos inmunológicos están involucrados. Y el insomnio también es prevalente en el COVID agudo, pero en el post-COVID se ha podido reportar hasta un 18-30%. Si el paciente está hospitalizado, la probabilidad y la permanencia del insomnio es mucho mayor, y 2/3 de los mismos pueden permanecer con insomnio hasta 1 año, según la bibliografía actual. La hipersomnia, ese deseo irrefrenable de dormir, en que no puede ser vencido, también aumenta en un 3.5 o un 4%. Y cuando hablamos del sistema nervioso periférico, hablamos, por supuesto, de Guillain-Barré y de neuropatía periférica. Sin embargo, la gran mayoría de los Guillain-Barré están antes de lo que llamamos post-COVID o dentro de la fase del post-COVID agudo. Entonces, verdaderamente, aunque se han descrito casos reportados hasta 53 días posterior a la fase aguda, la gran mayoría de las veces no se presenta de esa manera. Y también ocurre que puede presentarse una neuropatía similar a la neuropatía diabética hasta algunas semanas y meses después del COVID agudo. La disautonomía sí es bastante prevalente en el post-COVID. Se ha visto que inclusive un 12% de los pacientes que han tenido COVID pueden tener síntomas autonómicos en las pruebas realizadas. Y además de los síntomas característicos de mareo, palpitaciones, intolerancia al ejercicio, opresión torácica, presíncope y síncope, hay que considerar de que si la clínica permanece por más de 3 meses, que estamos ante la presencia de un síndrome de taquicardia ortostática postular o síndrome de POTS. ¿En qué les puedo dejar de resumen? Bueno, con esta gráfica de Cayaslan y colaboradores, que está publicada en el Journal of Medical Virology, podemos ver cómo la concentración y los déficits de memoria, la depresión de nueva aparición o antes, la ansiedad de nueva aparición o antes, el insomnio, el dolor de cabeza y la fatiga o la fatigabilidad fácil, easy fatigability, son verdaderamente muy prevalentes en el post-COVID. Esta gráfica es particularmente de pacientes que estuvieron hospitalizados, pero si hacemos este trabajo seguro en pacientes ambulantes, pasando por encima el bias del tiempo, probablemente tengamos algo muchísimo mayor. Muchísimas gracias por su atención, de verdad, y los quiero dejar con esta frase de Sócrates que dice: solo hay un bien, el conocimiento; solo hay un mal, la ignorancia. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estoy completamente a la orden. Espero no haber ido muy rápido y haber podido resumir la mayor cantidad de información posible en el menor tiempo. Muchísimas gracias. Agradecido, doctor Cárdenas, con su brillante exposición. Tengo ahora el honor de presentar a la doctora María Alejandra Torres, con posgrado de hematología de la Facultad de Medicina de la UCB y quien se ha desempeñado en el área de hemato-oncología con actividad docente y es adjunto de la Unidad de Linfomas y Comisión Nacional de Linfoma de Venezuela, así como vicepresidenta del Grupo Latinoamericano para el Estudio de Linfoproliferativos. La doctora Torres dictará su conferencia sobre hipercoagulabilidad y trombosis en post-COVID-19. Bienvenida, doctora. Buen día, gracias al capítulo venezolano del American College of Physicians, en particular al doctor Cababe por esta amable invitación que me honra y de la cual estoy profundamente agradecida. En los próximos minutos vamos a hablar de hipercoagulabilidad y trombosis en el marco del post-COVID. Nada que declarar. Me interesa desde el punto de vista fisiopatológico que entendamos 3 aspectos. El primero, cualquier agente infeccioso va a relacionarse con nuestro sistema inmunológico a través de los patrones moleculares asociados a ese agente en particular, y en ese sentido generará una respuesta de reconocimiento inmune característica que se llama signature, inmune signature. Esa signature inicialmente es contentiva del proceso infeccioso, tratando de localizar el proceso infeccioso lo mejor posible, y puede desarrollar o no una circunstancia inflamatoria localizada o transformarse en una sustancia, dependiendo de la condición individual, de la carga de actividad viral en el caso de SARS-CoV-2 o de la circunstancia inmunológica del paciente como individuo, desarrollar un fenómeno inflamatorio más sistémico que de alguna manera produce lesión a tejidos orgánicos locales o a distancia, que producen entonces ahora
un patrón molecular asociado al daño del tejido por la exposición de nuevos antígenos y de nuevos epítopes que son reconocidos de nuevo por el sistema inmunológico y que generan una segunda signature inmunológica diferente. Y esta circunstancia es una progresión en términos de agresividad clínica, pero es la misma infección con dos manifestaciones completamente diferentes. Desde el punto de vista clínico, esto se traduce en una enfermedad leve o moderada en el 80% de los pacientes, una enfermedad severa en el 20%, con 14% severa que no es crítica y 5% severa que requiere terapia intensiva. Desde el punto de vista de coagulación, la activación de la coagulación en el paciente en condición leve o moderado leve va a ser una activación localizada de la coagulación que viene dada con un contagio de plaquetas normales, un PT normal, un fibrinógeno con tendencia a la normalidad o al alta, y unos dímeros D que generalmente no superan las 2 veces el valor promedio normal del laboratorio. Pero esto puede eventualmente a una segunda signature inmunológica que ya se hace más sistémica, y en esa circunstancia tenemos una activación sistémica de la coagulación que se llama coagulopatía asociada a COVID o CAC, en la cual hay una disminución del contagio plaquetario, aumento mucho mayor de los dímeros D, un tiempo de protrombina que empieza a prolongarse y evidencia clínica de macro o microtrombrosis. ¿Quién es el paciente con mayor riesgo? El paciente con fibrinógeno muy incrementado, factor de von Willebrand incrementado en sangre que nosotros no medimos, o presencia de anticoagulante lípido o antifosfolípidos o anticardiolipinas positivos. Desde el punto de vista de la fisiopatología, todos entendemos si existe una endoteliopatía en COVID, dada por la disrupción o activación del sistema endotelial a través del receptor de angiotensina 2, que produce liberación de factor 8 y von Willebrand, que produce exposición por inflamación de antígenos crípticos, que a su vez pueden producir antifosfolípidos, antibeta-2 glicoproteínas y anticardiolipinas, y que produce aumento de la permeabilidad con paso o diapédesis de células inflamatorias hacia los tejidos y desde los tejidos. Desde el punto de vista de coagulación, la manifestación viene dada por aumento del factor von Willebrand, aumento del factor 8 activado, aumento de la trombomodulina y aumento de los dímeros D. Esta coagulopatía se está asociando recientemente, y esto es una publicación de noviembre del 2021, con una persistencia en la convalecencia que podría explicar el COVID prolongado, y los eventos trombóticos forman parte de ese complejo de COVID prolongado. Desde el punto de vista clínico, otros grupos de trabajo, además de este grupo danés, han de alguna manera manifestado que esto es perfectamente factible, es de hecho factible y ha ocurrido en pacientes en evaluación post-COVID hasta 4 meses después del alta, con persistencia de elementos biomarcadores de activación endotelial crónicas, como son von Willebrand activado alterado, factor 8, trombomodulina y dímero D. Desde el punto de vista, además del contexto clínico, importante saber que esto no es exclusivo del paciente que sale del alta de hospitalización, porque estaba en oxígeno bajo, o el paciente en UTI, sino que el paciente en manejo ambulatorio con un COVID leve también presenta signos de endoteliopatía crónica subaguda. Y por último, la discusión de si estos eventos trombóticos que ocurren como el post-COVID están ocurriendo por una circunstancia individual de pacientes o están ocurriendo además por un fenómeno inflamatorio parcialmente contenido o parcialmente resuelto al momento del alta, y son verdaderamente eventos de inmunotrombosis. En ese sentido, la documentación de este trabajo in vitro, donde el pacientes que hacen trombosis sometidos a endarterectomía, ese trombo in vitro es evaluado para lisis con tratamiento convencional antitrombolítico versus asociación de tratamiento convencional antitrombolítico más proteasas lisadoras de DNA del neutrófilo en el fenómeno de inmunotrombosis, y cómo la lisis se acelera y el fenómeno trombótico verdaderamente cede cuando usamos la combinación versus el tratamiento antitrombótico convencional. Y por último, si la circunstancia inflamatoria y fisiopatológica del COVID es importante, el huésped no deja de serlo. Esto es el glucocálix del paciente normal, el glucocálix del paciente con lesión endotelial crónica silente, como es el paciente inflamado crónicamente por diabetes, por hiperresistencia a la insulina, por hipertensión, por cardiopatía. Tiene una lesión individual de su endotelio permisivo del ataque por las partículas virales, pero además cuya respuesta inflamatoria puede potenciarse por una circunstancia de inflamación crónica no advertida. Y vean cómo los eventos trombóticos y la mortalidad se multiplica cuando tenemos sumatoria de hipertensión, obesidad, diabetes o enfermedad de resistencia a la insulina. Desde el punto de vista clínico, el paciente con enfermedad leve es un paciente que habitualmente no le mandamos anticoagulantes al momento de su alta o de su manejo ambulatorio en el periodo de convalecencia. Especial atención al paciente que tiene cáncer, insuficiencia renal, antecedentes de trombosis previa
o trombofilia, y por lo general el dímero D debe ser menor de 2 veces su valor. El paciente hospitalizado en estadios 1 y 2, nosotros clínicamente tenemos orientación, pero desde el punto de vista del laboratorio, nuestros orientadores son nivel de dímero D, que en el caso del estadio 1 debe ser menor de 3, en el estadio 2 entre 3 y 6, y en el estadio 3 mayor de 6, y tendencia a la trombocitopenia progresiva y a la prolongación del PTT, sugiere coagulopatía asociada a COVID, no CID. Desde el punto de vista del manejo ambulatorio, el paciente con enfermedad leve, y esto es un trabajo de 298 pacientes vistos en emergencias con enfermedad pulmonar intersticial pero saturación normal, que fueron manejados después entonces en forma ambulatoria, y evaluaron en el término de los siguientes 30 días qué ocurrió. Y la verdad es que el regreso fue siempre por una circunstancia inflamatoria relacionada a pulmón o cardiovascular, pero no hubo ningún evento trombótico. Desde el punto de vista del paciente hospitalizado, el cuento es completamente diferente. Y esta es la casística de 2.832 pacientes monitorizados por 90 días al momento del alta, y el episodio trombótico asociado a el manejo ambulatorio. Fueron 36 pacientes, de los cuales encontraron 16 eventos de embolismo pulmonar, 18 de trombosis venosa profunda, un evento isquémico arterial cerebral, 14 eventos relacionados con síndrome coronario. Y de tal manera que la circunstancia o la recomendación de este grupo es que los pacientes deben ser sacados del alta con alguna protección de profilaxis antitrombótica, y que los factores de riesgo fueron fundamentalmente unos dímeros D por encima de 3 microgramos y una proteína C por encima de 10. Este trabajo creciente en términos de universo, 4.906 pacientes del grupo de Boston, fenómenos de tromboembolismo venoso, arterial o mortalidad asociada a cualquier causa ocurrieron en más frecuencia de lo que esperábamos, y realmente las casuísticas fueron mayores en pacientes mayores de 75 años, factor de riesgo cardiovascular interpretado como antecedente de trombosis venosa previa, enfermedad de arterias coronarias o arterial periférica positiva, enfermedad renal crónica, score improved de mayor de 4 y estancia previa en la unidad de cuidados intensivos. La administración de profilaxis antitrombótica redujo el riesgo trombótico en 46%. El estudio Michel es un universo mucho menor, de apenas 320 pacientes, y esa es su crítica fundamental, pero de nuevo, esta profilaxis, a diferencia del anterior, que fue con heparina de bajo peso molecular, es con rivaroxaban a dosis baja, 10 miligramos vía oral por 30 días. Y ella documentó una reducción del riesgo de eventos trombóticos en un 67%. Luego aparece el metaanálisis más reciente, que es de octubre del 2021, y en ese metaanálisis, por supuesto, los pacientes con un universo múltiple de 16 trabajos de estudios controlados, aparentemente la conclusión es la incidencia de eventos trombóticos y de hemorragias en COVID es idéntica o muy parecida a la incidencia de pacientes médicos con otra condición clínica diferente. La circunstancia de los metaanálisis y los metaanálisis es su heterogeneidad, y la crítica que se ha hecho a ese metaanálisis es que hay altamente variabilidad en términos del número de pacientes que se ingresaron, cuántos provenían de terapia intensiva, cuántos de esos estaban anticoagulados o en terapia preventiva simplemente, cuántos pacientes de forma ambulatoria tuvieron un tratamiento oral y cuántos pacientes tuvieron heparina de bajo peso molecular, cómo supieron que esos que estaban en tratamiento oral lo siguieron, etcétera. Demasiadas críticas, mundo universal muy heterogéneo, conclusión que no es muy definitoria. Desde el punto de vista de las guías, sin embargo, y esto es julio del 2021, todas las guías se niegan a la profilaxis rutinaria, solo la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia y el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos ajustan la terapia profiláctica anticoagulante al riesgo individual del paciente. En diciembre del 2021, CHES hace su actualización y ASH, American Society of Hematology también, en contra del tratamiento ambulatorio rutinario con profilaxis antitrombótica en el alta de un paciente COVID. Y sin embargo, las otras guías internacionales, las guías chinas, el Instituto de Estandarización de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis, el grupo COVID global colaborativo de trombosis para COVID, el Foro de Anticoagulación, el sistema del Task Force del sistema de salud inglés, y el Vascular Patients with COVID-19, todos apuestan a tratamiento rutinario profiláctico entre 14 y 40 días, bien sea con heparina de bajo peso molecular o con tratamiento oral de anticoagulantes a baja dosis, excepto CHES y ASH. Desde el punto de vista de qué dice el American College of Chest Physicians,
Esta quizás la postura que la mayoría de nosotros deberíamos tener en vista de la heterogeneidad de la data y de la necesidad de enriquecer esto con algoritmos un poco de machine learning o inteligencia artificial, etcétera, para ayudarnos a tener una conclusión más fidedigna. Quizás lo más lógico es medir cada caso de manera individual y establecer riesgo-beneficio, y con eso el grupo médico tenga la potestad de decidir cuál es y cómo será su terapia anticoagulante preventiva. Gracias, doctora Torres, por tan didáctica y amena exposición. La última y no menos importante conferencia del simposio, y antes de pasar al ciclo de preguntas y respuestas, es sobre las manifestaciones dermatológicas de post-COVID-19. Me complace presentar a la doctora María Esther Vázquez, quien es médico internista del Hospital Vargas de Caracas, dermatólogo del Instituto de Biomedicina Dr. Jacinto Convit, adjunto del posgrado de dermatología y sifilografía del mismo instituto y colaboradora docente de la Escuela de Medicina José María Vargas. Y también es, por cierto, miembro del capítulo Venezuela de la ACP. Adelante, doctora Vázquez. Buenas tardes, soy la doctora María Esther Vázquez Chirinos, médico internista y dermatólogo, y quiero comenzar agradeciéndole al capítulo Venezuela de la ACP por invitarme a compartir con ustedes unas breves palabras acerca de los trastornos dermatológicos en el síndrome post-COVID. Nuestra agenda será la siguiente: entender cuál ha sido el camino de la dermatología durante la pandemia, las manifestaciones en la era prevacunal, durante el long COVID y en la era postvacunal, y algunos mensajes para llevar a casa. Desde noviembre del 19 se reportaron algunos casos de una infección viral no estudiada, y ya para marzo del 2020, cuando ya tenía nombre y apellido, se dieron cuenta que las manifestaciones no solamente eran en el aparato respiratorio a nivel sistémico, sino también, además, en piel. Más adelante, en abril del 2020, Galván y Casas en España establecieron el estudio COVID Piel, donde partimos ya de 5 patrones bien establecidos, donde evaluaron demografía, asociación con síntomas y clínicas, pronóstico e incluso severidad, y ya conocemos como dermatólogos que este coronavirus no solamente afecta a la piel, sino que también afecta al folículo piloso, el planto unguial y las mucosas. Y por último, y no menos importante, también las reacciones postvacunales. Así que vamos a conocer la era de prevacunas con estos 5 patrones que son muy importantes, ya que se pueden mantener incluso en el long COVID, entendiendo también que uno de los primeros motivos de consulta en dermatología ahorita es el efluvio telógeno o la caída de cabello. Y por último, conoceremos entonces las manifestaciones dermatológicas de ciertas vacunas. El primer patrón es el ibeloide, que se manifiesta en un 6% de los casos paralelo a los síntomas respiratorios, a nivel distal sin asociación de prurito. Las fotos que ven con la banderita de Venezuela son de pacientes evaluados por teledermatología o en la consulta clínica. El segundo patrón es la erupción vesicular. En un 9% de los casos preceden a los síntomas respiratorios y se van a presentar como vesículas monomórficas que hay que hacer diagnóstico diferencial con varicela y otras exantemáticas y pueden estar relacionadas con un prurito intenso. El tercer patrón es el urticariforme. En un 19% de los casos, paralelo a los síntomas respiratorios, se pueden dar a nivel difuso o localizado y están asociados a gran prurito. El cuarto patrón es el patrón maculopapular. En un 47% de los casos, con los síntomas respiratorios, se pueden desarrollar a nivel difuso con mucho prurito en lo que es tronco, extremidades, manos y pies. El último patrón, que es el llamado patrón eritema edemacral, con vesículas pústulos, pseudoperniosis o COVID-TOS, inicialmente descrito en niños. Sin embargo, en la actualidad ya conocemos que se pueden desarrollar en adolescentes, preceden a los síntomas y no están asociados ni a prurito ni a dolor, muy importante ya que nos hace hacer diagnóstico diferencial con ciertas vasculitis. Es importante conocer estos patrones ya que hemos logrado establecer que, por ejemplo, el patrón de perniosis es un patrón benigno con una severidad muy baja, a diferencia de los patrones vasculares como la púrpura retiforme, en donde aproximadamente el 100% de los pacientes ameritan hospitalización y un gran porcentaje de ellos incluso pueden llegar a la muerte.
Por otro lado, como les comenté, no solamente hay afección de lo que es la piel, sino que también se han dado cuenta que a nivel de hospitalización, el 67% de los casos presentaban alopecia androgenética, tanto en mujeres como en hombres, y lleva el signo de Galbraith en honor al primer americano fallecido por la pandemia. Establecen entonces que la vía de los andrógenos probablemente esté relacionada con los patrones de severidad y no descartan que el uso de antiandrogénicos pudiera disminuir la severidad de los síntomas. Por otro lado, las mucosas no se quedan atrás, hasta un 25% de los pacientes presentan algún tipo de alteración, dentro de las cuales se caracterizan la papilitis transitoria aguda, glositis con erosiones laterales, estomatitis aftosa, glositis con parches sin papilas y mucositis, y no siempre están relacionados con la ageusia en estos pacientes. Por otro lado, a nivel de plato unguial, se ha observado el signo de la lúnula roja, donde vemos estas bandas longitudinales rosadas o eritematosas que están alrededor de la lúnula. Tampoco está asociada a severidad, sino ha sido un signo bastante peculiar en algunos pacientes, no llegando a un 5 o 7% de los casos. Cuando hablamos de long COVID o long-term COVID effects, acordémonos que son síntomas, signos o alteraciones de parámetros bioquímicos que van a permanecer alterados 2 o más semanas posterior al cuadro inicial. Cuando observamos estas manifestaciones, podemos ver que dentro de los síntomas está en un cuarto lugar el efluvio telógeno, y como les comenté al principio, es un motivo de consulta bastante frecuente en nuestra época. Hasta un 25% de los pacientes lo presentan y un 12% de los pacientes presentan manifestaciones cutáneas persistentes que se han desarrollado durante o después de padecer los síntomas respiratorios. Unas breves palabras del efluvio telógeno post-COVID, pues el primer motivo de consulta a nivel de tricología, es la principal causa de caída de pelo en la actualidad, se manifiesta de forma difusa y es consecuencia de un evento estresor sistémico de 2 a 4 meses previos, es decir, que los pacientes van a notar esta caída de pelo 2 a 4 meses después de haber manifestado el COVID. Por eso es que es importante en el interrogatorio de antecedentes establecer si hubo o no esta infección, ya que nos hace sospechar por interrogatorio la presencia de este efluvio, descartando otras patologías. Y esto no es más que la consecuencia de la transición prematura del ciclo de anágeno o de crecimiento a un ciclo de telógeno o de reposo o caída. Esto va a ser independiente de la severidad de la infección y se va a presentar principalmente a nivel frontal y temporoparietal. Por otro lado, cuando hablamos de manifestaciones cutáneas persistentes, que es en un 12% de los pacientes, si bien es cierto, se puede presentar cualquier patrón, la literatura establece que los más frecuentes han sido el patrón urticariforme, el patrón maculopapular y el patrón tipo eritema demacrado. Recordando que estos patrones en el long COVID van a ser asintomáticos y en un escaso porcentaje con discreto prurito, sin ningún tipo de dolor y sin ninguna limitación funcional. En la era de post-vacunas podemos entonces hablar de los famosos COVID arm o de los brazos posterior a la vacunación. En un estudio de vacunas de ARN mensajero en Estados Unidos, podemos establecer que dentro de las manifestaciones post-vacunales, lo que más frecuentemente se presenta en un 32% de los casos es el brazo COVID, que puede presentarse en un 46% de los casos de forma inmediata o de forma tardía en un 53.8%. Esto, como les comenté, es un estudio que se hizo sobre todo en efectos adversos sobre la vacuna Moderna y realmente son manifestaciones aisladas, autolimitadas, que no ameritan el uso de esteroides tópicos ni orales. Por otro lado, en un segundo puesto está la presentación de reacción urticariforme. Fíjense que no está relacionada con el sitio de inyección de la vacuna, sino que se puede desarrollar a nivel distal. Por otro lado, tenemos reacciones morbiliformes, pápulos vesiculares y tirosis rosada-like o lesiones purpúricas que la mayoría se han manifestado a nivel de extremidades inferiores. Entonces, ¿qué mensajes deberíamos llevarnos a casa? Primero, conocer que hay 5 patrones de manifestaciones cutáneas, como son el libeloide, la erupción vesicular, la urticopariforme, la maculopapular y el eritema edemacral.
que no solamente el COVID afecta a piel, sino que también afecta a nexos y mucosas, recordando entonces una relación con alopecia androgénica tanto en hombres como en mujeres, el llamado signo de Galbraith, a nivel de las uñas, el signo de la media luna roja, y a nivel de la boca, ciertas manifestaciones como papilitis, glositis, estomatitis o mucositis que no tienen 100% relación con la ageusia que puede presentar el paciente. Por otro lado, recordemos que el efluvio telógeno está en cuarto lugar en cuanto a los síntomas que reportan los pacientes de long COVID en un 25% de los casos, y que en un 12% de los casos va a haber persistencia de las manifestaciones cutáneas, que las más frecuentes reportadas en la literatura van a ser las urticariformes, las maculopapulares y el eritema hemacral. Sin embargo, no se descarta que pudiesen tener cualquiera de los otros dos patrones que les comenté al inicio de la charla. Y por último, entender que estos pacientes deben tener un manejo multidisciplinario donde la semiología de la piel y de los anexos pueden concluir en la sospecha de infección por SARS-CoV-2. Esta es la bibliografía que utilicé para que sea posteriormente de referencia para ustedes. Y por último, me despido agradeciendo y dejándoles mis redes y mi correo de contacto por si quisieran o tuvieran alguna duda o si quisieran que compartiera alguno de estos artículos con ustedes. Muchísimas gracias y quedo atento a sus preguntas. Bien, muchas gracias, María Esther Vázquez. Excelente conferencia. De verdad que creo que hemos tenido una tarde extraordinaria con los conferencistas que hemos tenido. Y bueno, tenemos una serie de preguntas. Disponemos de algún tiempo para formularlas. No son muchos los minutos que disponemos, por lo que pedimos pues que las respuestas no sean pues muy largas. Y la primera pues para Félix, para el doctor Félix Tapia. ¿Considera usted que, o mejor dicho, hay evidencias de esa persistencia de debilidad de linfocitos durante el tiempo que tarda el COVID? ¿Es un hecho definitivo y que participa en la etiopatogenia de la post-COVID? Sí, se ha demostrado, por ejemplo, en los murciélagos, todo el camino que hacen dentro de la célula epitelial, y en cada paso de la respuesta inmunitaria hay cambios. Entonces, en los coronavirus, que son llamados básicamente los virus de los murciélagos, tienen interacciones que son de 300 interacciones dentro del sistema, desde que entran hasta que salen de la célula, y con el coronavirus. Y eso se ve también en otros virus como el ébola y los nuevos virus, los virus grandes o gigantes. Se ve ese tipo de interacción. O sea, eso está descrito. Que definitivamente participa en la patogenia, en la etiopatogenia. Preguntan también, doctor Tapia, si usted piensa que la vacuna BCG pudiera tener algún impacto para mejorar los síntomas y mejorar pues mejorar la actividad de los linfocitos. ¿Podría tener claro, impacto? por supuesto. Las vacunas son... Por ahí vi que me preguntaban qué recomiendo yo para una buena salud inmune. Mira, lo primero es vacunarte. Y lo demás es, bueno, lo que conocemos. Y específicamente la BCG. Específicamente la BCG, aumentando la actividad linfocitaria. No lo creo. Yo creo ninguno de los pocos artículos que se intentaron con BCG funcionaron con respecto a la infección por el SARS-CoV-2. O sea, no creo que es un... Pero las vacunas, y obviamente las clásicas, y por supuesto las de ARN han sido muy efectivas. Bien. Por lo menos elimina la tormenta de citocina y elimina todo el COVID. Como vemos, activando la respuesta inmunitaria a nivel del punto de control, tú puedes eliminar el COVID persistente. Y de hecho hay data que definitivamente demuestra que la probabilidad de post-COVID
es menor en vacunados, y cuando se presenta, pues da una mortalidad mucho menor. Así que sigue siendo la recomendación la vacunación. Bien, tenemos también algunas preguntas para el doctor Ramírez. Una de ellas es si ha habido alguna experiencia, doctor Ramírez, que muestre evidencia, pues, de efectividad de la perfenidona para evitar, pues, esta complicación orgánica de la fibrosis pulmonar. Porque hemos visto grupos que la utilizan, pero no hemos visto nada definitivo. No sé si usted tenga alguna respuesta ante eso. Sí, justamente la pirfenidona, bueno, es un fármaco que se está utilizando ahora. Cuando revisamos la data de la Biblioteca Nacional en la NCBI, hay exactamente en COVID, hay 11 artículos que reportan el efecto de la pirfenidona en pacientes con COVID, que ya sea que tienen ventilación mecánica, o en muchas opciones, hay 11 en total de los que conseguí. Esto nos dice que sí hay beneficio en los pacientes, por lo menos a reducir el tiempo de recuperación de los pacientes. No hay diferencia con respecto a la mortalidad a los 30 días, con respecto a esto cuando los han comparado, pero por lo menos en la fase aguda hay algunos pacientes que se recuperan mucho más rápido y las cifras de fibrosis pulmonar están son mucho menos marcadas cuando utilizan pirfenidona o nicotínico como estos fármacos. Por supuesto, siguen estudiando, ya que estos medicamentos están diseñados para la fibrosis pulmonar idiopática, se están anexando justamente a los pacientes post-COVID con la finalidad de tener esas secuelas que tienen los pacientes a nivel cardiopulmonar. Y bueno, en esos estudios agudos hay respuestas, hay justamente esos 11 artículos. En pacientes post-COVID, por lo menos en la presentación les comentaba un artículo específico donde hicieron unos estudios justamente con los pacientes que tenían post-COVID síntomas de fibrosis pulmonar, los compararon con estudios controles y evidenciaron que había una ligera mejoría de los síntomas de los pacientes, mejorías a nivel de las pruebas de funcionalismo pulmonar, por supuesto no definitorias, no hubo conflicto de intereses por lo menos en esos estudios que revisaron con la pirfenidona, pero evidenciaban como una opción terapéutica para los pacientes el uso de la pirfenidona segura. Por supuesto, hay pacientes, incluso en experiencia en la clínica hemos tenido pacientes que han respondido muy bien con el uso de la pirfenidona, hay otros que no hemos tenido respuesta por unas enfermedades pulmonares muy severas, pero sí hay varios trabajos en la biblioteca de la NCBI, tanto para pacientes en COVID agudos, 11 artículos en total, y en pacientes post-COVID muchos menos, pero sí los hay. Y bueno, es una de las cosas que estamos estudiando con la finalidad de evitar trasplantes pulmonares, estos daños crónicos, que bueno, es lo que está aumentando la mortalidad de estos pacientes a largo plazo y de muchas limitantes en ejercicio, apoyan la fatiga y bueno, ha funcionado el uso de estos medicamentos, principalmente la pirfenidona sobre el linetinib. Bien, bien. Doctor Ramírez, otra pregunta para usted que la formula el doctor Sala, sé que se la respondió individualmente, pero nos gustaría que nos hiciera algunos comentarios sobre eso. ¿Cuánto tiempo debe esperar un paciente para tener una cirugía electiva si recibió durante el COVID, durante la COVID en su fase aguda, esteroides, remdesivir, ameritó ser hospitalizado? Claro, esto es una pregunta que va a depender siempre de cada uno de los pacientes. Se están generando pautas para el manejo postoperatorio y la valoración cardiovascular previa para los pacientes en post-COVID. Ellos lo que recomiendan a los pacientes que no han tenido mayores complicaciones y no hay contraindicaciones inmediatas, un tiempo prudencial de 7 semanas, que ya generalmente se han resuelto la mayoría de trastornos respiratorios, de trastornos cardiovasculares, ya han recibido tratamiento anticoagulante previo, y en ese momento, 7 semanas es lo que consideran las guías actuales de manejo preoperatorio para autorizar una cirugía. Es más o menos el tiempo que ellos definen. Vale. Una última pregunta, doctor Ramírez. En los pacientes que después de COVID se mantienen con taquicardia o taquifigmia, ¿es necesario dar siempre alguna medicación, bisoprolol, algún beta bloqueante? Bueno, no necesariamente, porque algunas veces estos síntomas tienden a desaparecer a medida que pasa el tiempo. Si esto genera incomodidad con el paciente o genera síntomas, sí debe ser tratado el uso de beta bloqueante. Está descrito.
para controlar cualquiera de los betabloqueantes. Bisoprolol puede ayudar a disminuir la frecuencia de esta taquicardia en los pacientes. Sin embargo, generalmente el tratamiento es sintomático, no se sugiere colocar tratamiento a todos los pacientes que tengan taquicardia como tal. Por supuesto, siempre se recomienda realizar estudios, hacer un holter de arritmias y realmente ver si la alteración electrocardiográfica es de una arritmia sencilla, de que no haya alguna alteración ventricular o algo que corresponda o comprometa la vida del paciente, y ahí se amerita un tratamiento como tal. Algunas veces esas palpitaciones pueden ser manifestaciones de miocarditis y por eso siempre es necesario estudiarlas. Y si el paciente representa peligro para su vida o incomodidad para mantener el uso de betabloqueantes, incluso fármacos como por ejemplo el ivabradine, lo recomiendan mucho más que los betabloqueantes, ya que el ivabradine disminuye la frecuencia cardíaca sin no tener las otras manifestaciones de los pacientes. Y es lo que generalmente recomiendan para como esto de tratamiento. Pero por supuesto, todo esto es individualizado según el paciente. Bien, bien, doctor Cárdenas. Muchas gracias, doctor Ramírez. Doctor Cárdenas, tenemos varias preguntas para usted, pero... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, procuraré ser lo más breve posible. Vale. Hay varias preguntas, entre ellas, bueno, ¿hay alguna condición neurológica o neuropsiquiátrica, neurocognitiva que sea exclusiva de post-COVID y que no se vea en alguna otra patología postviral o postsepsia o condición de síndromes inflamatorios sistémicos severos? La verdad es que casi todo lo que se ha reportado, primero que sabemos que son evidencias de casuísticas todavía pequeñas, pero lo que más se ha reportado es, en ocasiones puede encontrarse pares similares en la epidemia del MERS, en la epidemia del SARS o inclusive en los reportes de la gripe española. Entonces, decirle que hay exclusivamente un síndrome neuropsiquiátrico post-COVID, no, o sea, siempre va a haber un par comparable, ¿no? Entonces, no lo desconozco, pero hasta cierto punto no le podría dar una respuesta. Pareciera que sencillamente hay síndromes neuroconductuales o neuropsiquiátricos postvirales de similares características. Bien, doctor, preguntan también sobre el papel de la fisioterapia, la asesoría conductual también de los pacientes con fatiga, trastornos de atención, trastornos de concentración. Sí. ¿Puede darnos algún comentario? Ahorita lo que se ha venido utilizando primero es la identificación de cuáles son los dominios cognitivos afectados. Eso es importante, o sea, considerar de que a veces los síndromes son muy variopintos, aunque la predominancia muchas veces tiene que ver con memoria, con atención y con memoria ejecutiva, y pareciera que todo es más frontotemporal. Es bueno identificar el dominio afectado. Ahora, lo que se ha trabajado es principalmente con neurorehabilitación. O sea, se está tratando más como un daño cerebral adquirido, más que como una enfermedad neurodegenerativa. Y yo creo que eso es una de las razones por las cuales en muy pocos estudios se ha tenido algún valor del uso, por ejemplo, de fármacos antidemenciales, como pueden ser los inhibidores de acetilcolinesterasa o de la NMDA, y se ha ido más como hacia la neurorehabilitación cognitiva, porque se sospecha que todo esto, aunque no se sabe, verdaderamente es un daño cerebral adquirido y no es una condición neurodegenerativa, aunque hay gente que está hablando de enfermedades por depósito, que eso se relaciona mucho con las tauopatías o las sinucleinopatías. Pero ahorita, neurorehabilitación. Y una cosa importante, no olvidar la alta prevalencia de depresión, y que la depresión no tratada puede darte pseudodemencia depresiva. Y lo que en un momento pueden pensar que es un declinar cognitivo puede ser una depresión enmascarada. Entonces, siempre ayudarse con un psiquiatra, un psicólogo, o hacer las pruebas, el PHQ-9, el Beck y todas las escalas, como para poder verdaderamente darte cuenta si es deterioro cognitivo o es una pseudodemencia. Vale. Doctor, ¿y algún papel de medicamentos, por ejemplo, antidepresivos, hipnóticos, ansiolíticos, en el tratamiento de estas condiciones neuropsiquiátricas? Bueno, ahorita preguntaban mucho sobre la melatonina, ¿no? Y no sé si esa era la pregunta que venía. Lo que pasa es que hablar de melatonina sin hablar de serotonina es como complicado.
aparentemente la disregulación que se provoca desde el punto de vista del ritmo circadiano no solamente favorece a un peor pronóstico de la infección viral, sino que la infección viral también causa alteraciones del ritmo circadiano y del metabolismo de la serotonina, y por lo tanto uno de los mecanismos de la depresión también es desde el punto de vista, digamos, endógeno, pues no es algo reactivo al entorno. Se han venido utilizando los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina con muy buenos resultados. Se está funcionando como si fuera una depresión endógena en el caso de la depresión. Los desórdenes que tienen que ver con, por ejemplo, con el sundowning o con la agitación neuroconductual nocturna y la inversión del ritmo del reloj biológico, como se ve, por ejemplo, en los pacientes con demencia, se ha relacionado mucho con alteraciones del ciclo sueño-vigilia por déficit de melatonina. Y se ha visto que, de hecho, muchos de los pacientes con hospitalizaciones prolongadas tienen desórdenes desde el punto de vista de lo que llamamos el DLMO, que es el Dim Light Melatonin Onset, que es el pico mayor de melatonina cuando comienza a bajar la luz. Esto aparentemente se pierde durante la hospitalización y por eso mientras más hospitalizados hay más sundowning y agitación e inversión del ciclo sueño-vigilia. El problema con la melatonina, y creo que esa pregunta probablemente venga también, es que sí, funciona, está involucrada en un montón de procesos, no solamente en el ritmo biológico, sino también inclusive elementos antioxidantes y generación de óxido nítrico, entre otras cosas. El problema es que no hay una presentación, por lo menos en Venezuela, de melatonina que uno pueda garantizar una cuantía de porcentaje de absorción como para tener una cantidad de niveles plasmáticos y además asegurar que esa melatonina atraviese la barrera hematoencefálica, porque la mayoría son naturópatas. Entonces eso complica las cosas, pero en los trabajos de investigación de ciencias básicas con melatonina endovenosa en ratones y en voluntarios, de verdad que funciona muy bien. El problema es que no tenemos el arsenal. Vale. Doctor, una última pregunta. ¿Qué tan frecuente se ven las neuropatías periféricas, las condiciones tipo síndrome de Guillain-Barré y neuropatías también de pares craneanos? Bueno, sabe que estamos muy acostumbrados a que el Guillain-Barré como una neuropatía inmunomediada sea más en una fase subaguda, ¿no? Y uno espera semanas. Lo que se ha visto con la infección por COVID es muy parecido a lo que pasaba con el Zika, que no es tan posterior, es muy en fase posaguda. La mayoría de las personas a veces ocurre la neuropatía a la segunda, tercera semana y en algunos casos hay reportaje de neuropatía previo a los síntomas respiratorios o inclusive a la positivización de las pruebas. Entonces pareciera que esa inmunomediación no tiene tanto que ver, tiene mucho más que ver con el elemento agudo e inclusive con algunas alteraciones de las secreciones de linfocitos T helper y otras cosas. Entonces pareciera que es una neuropatía subaguda más que posviral, francamente posviral. Vale. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, voy a ir respondiendo también quizás algunas otras en el chat que creo que había una pendiente. Perfecto. Doctora Torres, María Alejandra, tenemos también algunas preguntas para usted que nos han enviado. Por un lado, se preguntan cuál es la mejor estrategia después de un paciente que ha tenido COVID agudo, cuál es la mejor estrategia terapéutica para prevenir problemas trombóticos. A ver, tres cosas. La primera es la clasificación del paciente en términos de riesgo y empieza por de dónde viene el paciente. ¿Es un alta de hospitalización o es un paciente de manejo ambulatorio que estamos dando de alta con un manejo sencillo ambulatorio? La segunda circunstancia es riesgo que podemos medir, por ejemplo, con una metodología IMPROVE, que es el que más aprobado está para COVID y que está actualizado ahora para COVID, y que incluye el paciente ha tenido cáncer o tiene cáncer activo, el paciente es obeso, el paciente tiene o ha tenido más de un día de postración. Acuérdense que esto produce mucha fatiga y a veces el paciente ambulatorio está tirado en una cama postrado. Y si eso es así, es un riesgo trombótico solo en 24 horas. Entonces hay que, dependiendo sobre todo de la edad, es más importante esto en pacientes mayores de 75 años. Paciente con enfermedad cardiovascular, que como les dije, cardiovascular incluye lesión cariotidia, cardiopatía, arteriopatía periférica, etc. O pacientes que tengan trombofilia conocida o antecedente de trombosis en el pasado, sin ninguna evidencia actual de trombo, pero estamos frente a un estado hipercoagulable. Entonces, en esa circunstancia uno decide cuántos días de anticoagulación voy a dar, que les decía, el promedio de los paneles dicen entre 14 y 40 días, la mayoría está entre 14 y 30 días,
y la anticoagulación la más sencilla y la menos riesgosa. Si usted tiene un señor mayor de 70 años que tiene polifarmacia, que puede tener gastritis, que toma omeprazol 2 veces al día, probablemente un anticoagulante oral que puede hacerlo sangrar no sería la mejor opción, porque ¿cuál es la crítica del tratamiento ambulatorio? Que el beneficio-riesgo entre evento trombótico de prevención y riesgo hemorrágico no es suficiente. Entonces usted tiene que medir muy bien quién es el que te puede sangrar. Pero ese paciente podría necesitar anticoagulación, entonces hay una anticoagulación más controlada con heparina, porque suspender las dosis facilita las cosas. Rivaroxaban requiere una función renal, un clearance, un periodo de observación de que ya circula todavía a pesar de que está suspendida, etc. Entonces, depende un poco de esa circunstancia para que usted decida cuál es la mejor. Las guías internacionales se van por 14 días de heparina de bajo peso molecular, y cuando es más prolongado, porque decidimos por el riesgo más prolongado, se van con la vía oral, dosis profiláctica y bajas dosis. Les voy a decir que las dosis son de 10 miligramos de rivaroxaban, por ejemplo. ¿Por qué 10 y no 15? Realmente es un poco, creo que no hay una, a ver, la circunstancia del post-COVID es que nosotros, como decía yo de los meta-análisis, usted me tiene que discriminar de dónde viene ese paciente. Porque si ese paciente viene de terapia intensiva en el año 2020, mitad de 21, estaba anticoagulado seguro. Ahora no anticoagulamos porque tenemos nuevas guías. Entonces, este paciente viene con una circunstancia de riesgo y un equilibrio hacia la hemorragia un poquito mayor que el paciente que está en su casa y que yo estoy manejando ambulatorio. ¿Sí me explico? Entonces, el estudio Michel, que es el que les mostré, aunque la crítica es que es un universo pequeño de 321 pacientes, realmente utilizaron dosis más bajas por el miedo hemorrágico, porque era una mezcla de pacientes que venían de hospitalización, algunos en hospitalización utilizaban heparina a dosis anticoagulante, otras a dosis profiláctica. La circunstancia COVID, aunque sabemos que el riesgo hemorrágico está clasificado entre 1.2 y 4.8 globalmente, es mayor en el paciente crítico 7.8, en el paciente en ECMO, hemorragia cerebral 12%. Entonces, bueno, en la medida que el paciente sale de una circunstancia donde hubo soporte orgánico o donde hubo mucho tiempo de hospitalización, donde estuvo anticoagulado, por supuesto su riesgo es mayor. Entonces, yo creo que las 10 miligramos no tienen un asidero científico que no sea estrictamente el pánico de que hagamos más daño y que la hemorragia los deteriore. Vale. Dos preguntas más. Una, ¿qué le puede decir usted a los que puedan estar viendo, que estén conectados ahorita, y a algunos médicos que todavía mandan aspirina desde un principio en el COVID? A ver, eso no tuve tiempo de presentárselo, pero esa data existe, está publicada. Data de la Activ-B, y eso es un protocolo que se fue llevado en Estados Unidos, en Inglaterra y en Canadá, con un universo enorme. Pertenece al protocolo de multiplataforma, que debemos estar un poquito más familiarizados porque es el estudio que determinó que vamos mejor con anticoagulación en hospitalización que con profilaxis. Pero ese estudio tiene una fase de apixaban vía oral preventivo versus aspirina en el antes, en el diagnóstico precoz, o al momento del alta. En el antes ya se publicó la data, no funciona, pero para nada. Nosotros sabemos que está activada las plaquetas, nosotros sabemos que los trombos tienen implicación plaquetaria, pero acuérdense que estamos diciendo, primero, tenemos que recordar los endotelios tienen características individuales diferentes. Un endotelio venoso no es igual a uno arterial, pero es que un venoso capilar, venoso, capilar arterial, es diferente, y el lecho pulmonar, masivamente como está, es también un endotelio muy especializado. Y ahí hay activación de plaquetas mediadas por netosis, por el programa de los neutrófilos. Entonces, la circunstancia es que uno piensa que lo que hemos estado haciendo toda la vida funciona para una circunstancia tan inflamatoria y tan sistémica como eso, y con ese concepto nos hemos dado contra la pared, porque intentamos hacerlo con antiagregantes, no funcionan, y miren mi concepto, se los digo, no funcionan antes, no funcionan durante y no funcionan en el post-COVID. La aspirina ni los antiagregantes tienen ningún valor. Se le deja la aspirina al paciente que tiene indicación de antiagregante por otra razón médica, no COVID. Pero no puede ser que los médicos, en medio de nuestro miedo, digamos, ponle aspirina durante 30 días, porque no tiene ningún sentido. Lo que puede hacer es una hemorragia, sobre todo si es viejito, gástrica. Entonces, bueno, esa es la primera circunstancia. Y la segunda
Este es el estudio ACTIV, como les digo, y en el paciente anticoagulado hay 2 estudios, uno francés y uno americano, con un universo de casi 1 millón de pacientes seguidos que venían en anticoagulantes orales, ya por alguna razón, y les da COVID. Y otro, el universo, que ya venían en aspirina y le da COVID. Y hacen el seguimiento y los ambulatorios todos que no requirieron hospitalización. No redujo la tasa de eventos trombóticos, no redujo la oportunidad de tener que ingresarse, ni redujo la oportunidad de soporte ventilatorio posterior. No sirve. Ninguno Vale. de los... Una última cosa, María Alejandra. Algunos comentarios sobre qué tan involucrada está en la patogenia del post-COVID la microtrombosis, la coagulopatía a nivel microcirculatorio. A ver, en principio, fíjense, en el post-COVID nos han dicho a nosotros, oye, ¿qué sabemos? Sabemos que las manifestaciones son múltiples y muy diversas y no hay como un rompecabezas que pueda orientarnos. Son de carácter venoso, son de carácter arterial y son de carácter inmunológico. La primera circunstancia que nos plantearon es persistencia del virus. Entonces, si es persistencia del virus, las vacunas las mejoran. Las vacunas las mejoran y las vacunas mejoran al paciente, pero no hemos demostrado persistencia del virus. Entonces, la segunda circunstancia es, no, esto es inmune, esto es autoinmune, desarrollamos eventos autoinmunes. En COVID hay hasta un 60% de anticuerpos antifosfolípidos que se pueden desarrollar por el daño endotelial que produce en su circunstancia sistémica. Es un evento temporal, críptico, pero tremendamente productor de trombos. Y no sabemos qué tanto es. O qué tanto porcentaje ayuda. Entonces, y ahora nos están diciendo, oye, hay una endoteliopatía crónica de esa microtrombosis que se mantiene alta y que puede ser la clave. Pero, curiosamente, todo lo que hemos utilizado en términos de anticoagulación ambulatoria, oral y periférica no ha contribuido de manera eficiente a que nosotros digamos eso disminuye, la anticoagulación ha disminuido efectivamente la tasa de trombos que tenemos. Y la segunda circunstancia es, muchos de estos pacientes en el término del tiempo salen, hay 2 conceptos que les quiero como sembrar. La primera, si un paciente tiene dímeros D elevados por encima de 3 al alta, y tiene una proteína C reactiva alta todavía, ese paciente está en inflamación crónica, algo va a hacer a distancia. Pero si lo contrario, dímeros D altos por encima de 3 y proteína negativa, ese paciente ya puede haber hecho un trombo. Haga el estudio antes de sacarlo del alta para que sepa que tiene un trombo y no interprete que lo hizo en su casa. Y el tercer concepto, cuando discriminamos chiquitico a los pacientes que salen bien, porque ese es el rollo, que si salen del alta o salen ambulatorio, hicieron el evento trombótico y no lo supimos y lo estamos detectando al día 7, a lo mejor lo hizo el momento antes de salir. Entonces, bueno, estas 2 cosas ayudan, pero cuando uno los anticoagula a los chiquiticos que ya están documentados, que no tienen trombos al alta y tal y qué sé yo, esos no se mejoran la tasa de trombos en algunos estudios y en otros estudios hay reducciones de hasta el 40 y 60% de la mortalidad asociada a trombosis y de los eventos trombósicos. Entonces, la data es tan inconsistente que yo creo que lo que es inconsistente es el universo. Yo sí creo que hay una endoteliopatía crónica que todavía se mantiene, sin duda es así. Y lo que creo es que tiene que ver con el individuo. Es decir, yo les dije, hay una respuesta individual y esa respuesta individual tiene que ver cómo está su endotelio, cómo es usted, si usted es obeso, si usted tiene algún trastorno inmunológico. Es igual que la respuesta a la vacuna, va a variar dependiendo del contexto inmune. Yo tengo la misma vacuna, no se comporta igual en los 2 huéspedes. Muchas gracias, muchas gracias, María Alejandra. María Esther es nuestra Benjamina, el menor de nuestros conferencistas. María Esther, tenemos varias preguntas para ti después de tan hermosa presentación que hiciste. Mira, nos preguntan si las manifestaciones cutáneas que son presintomáticas a la COVID, ¿qué tanto tiempo antes pueden aparecer y qué tan útiles pueden resultar desde el punto de vista clínico para el diagnóstico de COVID? Hola, bueno, los saludos del aeropuerto. Si escuchan algún tipo de ruido es que estoy por aquí con ustedes, pero bueno. Realmente, como dice la doctora, la literatura es muy inconsistente, hablan de aproximadamente unos 5 a 10 días pre-síntomas, ¿ok? Con una media de 8 aproximadamente.
son síntomas que no están relacionados con absolutamente nada, sino unas manifestaciones dermatológicas persistentes. Y ahí es donde el dermatólogo empieza a sospechar de que si yo descarto que sea medicamentoso, si descarto que haya algún tipo de alergia, si descarto que haya tenido algún tipo de contacto con otra persona, pues ahí, y como terminó en mi diapositiva, hay que sospechar, el dermatólogo sospecha antes de que el paciente probablemente presente los síntomas de COVID. Entonces estamos hablando de un periodo de 7-10 días con una media de 8 aproximadamente. Vale. Doctora, ¿cómo se explica fisiopatológicamente la perniosis en post-COVID? Bueno, tiene un proceso vasculítico, solo que realmente el término perniosis deberíamos tratarlo con mucho cuidado porque deberíamos hablar de una pseudoperniosis, ¿ok? Fíjense que los síntomas y las lesiones acrales que inicialmente se vieron en niños, y ahorita se ven en población incluso adulta y adulta mayor, son lesiones que no son 100% vasculíticas, el paciente no tiene dolor, son completamente asintomáticas, pero digamos que si hay un proceso endotelial activo, sin embargo digamos es autolimitado, realmente la literatura reporta que mejoran simplemente con el tiempo, tienen una evolución natural muy benigna y realmente no se comporta como un proceso vasculítico. Fíjense que en las fotos no hay ningún tipo de ulceración, no hay ningún tipo de sobreinfección y es más que todo a nivel acral. Y tampoco tiene prurito esa presentación de perniosis. No tiene prurito. Y les hago el hincapié de que es una pseudoperniosis porque la perniosis, que realmente se describe más que todo en población europea, tiene muchísimo que ver con las temporadas al año, más que todo las temporadas frías, donde las bajas temperaturas relacionan este tipo de síntomas. Entonces, aquí habría que hablar como una pseudoperniosis. Fíjense que los españoles son los primeros que lo empiezan a reportar en sus estudios, pero se dan cuenta que no hay una relación temporal con la época del año. Y ahí se dan cuenta que está relacionado con PCRs positivas para SARS-CoV-2. Okay. María Esther, otra pregunta que nos hacen es en relación a lo frecuente que se ha hecho el herpes zóster o la reactivación de herpes zóster. ¿Qué tanto es debido a la presencia del virus, al SARS-CoV-2 o a la vacuna? ¿Es post-vacuna a veces? Realmente, si nosotros hubiésemos relacionado el zóster antes de la pandemia, o sea, si hubiésemos tenido un poquito más de conocimiento y un poquito más de literatura, quizás el zóster entraría dentro de los síntomas o de los signos pre-COVID, ¿ok? Pero realmente cuando yo les enseñé el estudio último de Moderna, que realmente es el único estudio que han publicado con manifestaciones dermatológicas, el zóster no lo incluyen postvacunal. Sin embargo, como todo en COVID, siempre van a haber reportes de casos aislados y no se va a descartar que haya una relación, bien sea por el virus per se o bien sea por las partículas que utilicen cada plataforma de vacuna en los pacientes. Entonces sí podría haber una relación, una reacción cruzada quizás entre los dos virus. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, estamos llegando al final del tiempo que tenemos estipulado. Quiero agradecerle muy sinceramente a nuestros conferencistas por estas brillantes exposiciones. Creo que este simposio ha sido extraordinario. Agradecemos a todos la asistencia al simposio y queremos informarles también que pronto, en unos 2 o 3 días probablemente, podrán tener acceso por nuestro canal de YouTube a lo que ha sido este simposio. Así que muchas gracias de nuevo, buenas noches y hasta pronto.